si soy antifeminista no es porque no crea la igualdad, sino precisamente porque sí creo en ella. Cuando empecé a involucrarme más, cuando quise entrar en el hilado fino de qué era lo que tenía que realmente defender dentro de la teoría feminista y todas sus corrientes, ahí es donde empecé a encontrar más lagunas que respuestas. También existen, yo digo, culturas y marcos sociales y marcos legales que pueden atenuar o pueden incentivar ciertas conductas. Y eso es lo que estamos viendo hoy promovido por el feminismo. Hay un libro, un manual, que se llama DEM, siglas DEM, que es How to Destroy a Man Now. Es un manual para interponer denuncias falsas contra hombres poderosos con un modus operandi ultra concreto. Familia Típica, hoy es día de platicando y hoy es día de platicar con una mujer excepcional. Es una mujer periodista de origen argentino, pero trotamundos de todo el mundo. Es una influencer muy importante, es una investigadora enormemente profunda. Tiene el título de Key Opinion Leader, o sea, es una persona muy importante en lo que es la opinión, líder de opinión, de crítica. Están sentadas y sentados en crítica de género y derechos del hombre. Se considera como la primera pionera antifeminista. Bueno, yo creo que con este antecedente con Valentina Ortiz de Retes es más que suficiente. Darle la bienvenida. Qué honor tenerte aquí. Carlos, qué placer estar acá. Gracias por la invitación, es muy valiosa. Gracias. Has tenido muchas participaciones en los medios, ¿verdad? Que ya eres bastante famosita. Bueno, sí, pues siempre soy bienvenida, ¿no? Siempre está bueno poder estar en diferentes espacios, poder comunicar lo que creo que es valioso comunicar. Así que nunca es suficiente, diría, pero... A ver, dentro de tus locuras, mira que yo he conocido gente rarísima en mi vida. Y no digo por rara, pero en mi vida, excepto tú, eres la primera mujer antifeminista siendo mujer que conozco. ¿Qué se te dio? En realidad yo fui criada en un entorno y en un contexto familiar donde siempre se asumió el feminismo como un movimiento de búsqueda de la igualdad. Entonces pasé muchos años de mi vida, de mi juventud, dando por hecho que yo era feminista. Sin embargo, cuando me acerqué a mi adolescencia más tardía, con 18, 19 años, quise realmente involucrarme en eso, porque hasta ese momento era, bueno, si el feminismo es igualdad, entonces yo soy feminista. No había nada más que teorizar. Claro. Y sin embargo, cuando empecé a involucrarme más, cuando quise entrar en el hilado fino de qué era lo que tenía que realmente defender dentro de la teoría feminista y todas sus corrientes, ahí es donde empecé a encontrar más lagunas que respuestas. Y tuve algunos puntos de quiebre que me llevaron a esta conceptualización que tengo hoy, donde digo, si soy antifeminista no es porque no crea la igualdad, sino precisamente porque sí creo en ella. O sea, te puedes dar el lujo de serlo porque eres feminista. No. Al contrario, yo creo en la igualdad. O sea, porque eres mujer. Sí, creo que cualquiera en realidad puede ser antifeminista si tiene la oportunidad de explicar todos los matices que eso implica. Porque el hombre tiene un estigma por encima de decir que no es feminista. Se asume inmediatamente que un hombre que no es feminista, que un hombre antifeminista directamente se opone a la igualdad. Y de hecho, aunque en el caso de las mujeres siempre exista cierto margen de libertad para hablar de estos temas, también existe ese peso. ¿Encuentras tú hay mujeres como tú que son antifeministas y pro masculinos, digamos? Afortunadamente sí, y son muchas. Ese es uno de los tantos conflictos que yo tengo quizás con el feminismo, que busca apropiarse, homogeneizar la voz de las mujeres como si fuéramos un ente monolítico, donde el feminismo busca secuestrar esta voz y colectivizarnos. ¡Wow! Sigue. En realidad creo que consiste un poco en eso, que al fin y al cabo el feminismo termina convirtiéndose en un movimiento infantilizante, donde en muchos casos terminamos escuchando cosas como, bueno, pero si te podés oponer al feminismo es porque el feminismo te dio voz. A lo que yo respondo en realidad, si porque el feminismo me dio voz no me permite disentir, entonces no me liberó de nada, solo cambié de dueño. Claro. ¿Estás casada? No. ¿Novio? Tampoco. Bueno, no, viajas mucho.
Sí, en realidad ni siquiera es ese quizás un impedimento como tal, porque siempre existe un roto para un descosido. Seguro, Sí. seguro. Oye, a ver, eres periodista, eres investigadora, eres antifeminista. ¿Qué has encontrado que te llame la atención en tu vida como periodista? Bueno, me volqué mucho a todo lo que tiene... sorpresas, yo qué sé, no sé. Yo me volqué mucho a lo que tiene que ver con los derechos de los hombres, porque al fin y al cabo, uno de mis primeros puntos de clic con respecto a mi oposición al feminismo fue que no se puede buscar la igualdad desde una postura que excluye. Entonces, claro, al principio empecé pensando que el feminismo estaba afectando a las mujeres en lugar de ayudarlas. Y luego me di cuenta... ¿Por qué? Porque tiene esta tendencia infantilizante a considerarnos como víctimas crónicas, a colectivizarnos, a arrebatarnos de toda independencia discursiva, toda independencia ideológica, de homogeneizarnos como si fuéramos todas una suerte de mente colmena. Y luego me di cuenta de que en realidad los principales afectados eran los hombres y también sus hijos. Los hombres están siendo afectados de diversas formas y no ahora, sino a lo largo de la historia. Tenemos muchas confusiones a nivel, la perspectiva histórica que tenemos de cómo se han desempeñado la lucha de género, la crítica de género, incluso desde los comienzos, incluso desde el sufragismo. Actualmente tenemos problemas que quizás resaltan más a los que me aboco de forma directa por el impacto que tiene en la vida de los hombres, como pueden ser la obstrucción de vínculos, las denuncias falsas que se dan por todo tipo de razones, no únicamente hay un solo causal, sino que se ha terminado convirtiendo de alguna forma en una suerte de modus operandi para perseguir diferentes fines. Aquí en México, digo, no sé nombres ni nada, pero ojeas en internet y donde sea, hay muchas mujeres que aparentemente, por lo que dice el hombre, son muy vengativas. Ajá. Porque les quitan los hijos en la patria potestad, se pelean porque no les dan el dinero el marido que les debe de dar, aunque el juez dijo tanto dinero, inventan también excusas. No lo generalizo ni de broma, o sea, nada más lo que te echas en redes en general, ¿no? Que ves muchos casos que dices, híjole, pobre tipo, el juez ya dijo que pague tanto dinero, ella aceptó y firmó y sigue echando pestes. Ajá, así es. Esto es algo Hay muchos casos así en la vida, o sea, ¿te has encontrado? Están llenos, salen debajo de las piedras. Cuando uno empieza a hablarlo, y si uno empieza a despudorizarse, es una palabra que me gusta emplear, ¿no? Para empezar a perder el pudor de hablar de estas cosas, porque existe una suerte de silencio social por miedo al estigma, por miedo a ser considerado, tiene un peso muy fuerte al final, que dé la sensación de que te estás oponiendo a los derechos de las mujeres o que estás, al contrario, incluso peor, ¿no? Como defendiendo a violentos o a malos padres, etc. Pero cuando uno empieza a hablar de esto, se da cuenta de que si no lo ha vivido la persona con la que estás hablando, conoce a una persona que lo ha vivido. Y es algo que se sigue expandiendo porque el marco legal lo permite. Y no es algo que ocurra localmente en un lugar o en otro. Es algo que en todos los lugares donde yo he trabajado lo veo. Cada país que recorro, cada ciudad que recorro, está llena de asociaciones de hombres que están siendo afectados por este tipo de políticas. Yo te diría, el comportamiento humano es un patrón en cualquier país que has visitado. En cierto punto sí, porque el comportamiento humano tiene sus factores comunes, pero también existen, yo digo, culturas y marcos sociales y marcos legales que pueden atenuar o pueden incentivar ciertas conductas. Y eso es lo que estamos viendo hoy promovido por el feminismo. Que en nombre de una suerte de igualdad artificialmente impuesta, lo que terminamos viendo es un montón de legislación que podrá o no tener las mejores intenciones, tampoco es cuestión de entrar en eso, pero que en el plano de la realidad está mal ejecutada y sirve únicamente a fines que pueden ser muy dañinos para los verdaderos objetivos de esta igualdad sustantiva, ¿no? Esta igualdad de derechos y oportunidades. Y entonces podemos
podemos ver, obviamente, padres que son perseguidos y se les recortan sus derechos como ciudadano porque se parte de la base de que no están pagando una pensión alimenticia, cuando la mayor parte del trabajo, por lo menos en América Latina, trabajan de forma informal, entonces tampoco consta de forma formal lo que pagan estos papás para sostener a sus hijos. Se habla mucho de padres ausentes y no se habla jamás de todos los papás que están luchando todos los días en los juzgados por recuperar el vínculo con sus hijos, que aunque siguen pagando, siguen sin poder verlos, ese vínculo sigue siendo obstaculizado y ese es un daño muy difícil de reparar, sobre todo en chicos chiquitos, donde 1 año, 2, 3, 4 es una vida entera para ellos, donde puede representar la mitad de su vida o más. Lo estamos viendo también en hombres que son denunciados que pierden en el proceso todas sus posibilidades y se están violando sus derechos fundamentales, su derecho al honor, su derecho a la presunción de inocencia, su derecho al buen nombre, donde están perdiendo trabajos, incluso sin ser necesariamente condenados, sin haber sido sometidos a un juicio justo. Hombres que están sometidos a prisión preventiva, donde te reciben tratos denigrantes y tienen que convivir con verdaderos criminales. En Latinoamérica se nos da eso mucho. Sí. Se nos da mucho de sentenciar, sea hombre o mujer, sin juicio. Eso yo me he tocado, por ejemplo, el gobierno en México es de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, son ejemplo claro de cómo aplican la ley de que el inocente es culpable aquí en México y el culpable es inocente. Hubo un fraude gigantesco en un lugar que se llama Segalmex de 16 mil millones de pesos. Se robaron todo y el director general fue exonerado. Está trabajando en una subsecretaría aquí en el gobierno y nadie sabe dónde quedó el dinero. Y a gente que es inocente ya está en la cárcel porque se pueden ir de viaje, como Rosario Robles, que era una política muy famosa en la época de la oposición, digamos. Y son venganzas del gobierno que dices, bueno, ¿qué está pasando, carajo? O sea, ¿por qué? Y los gringos son iguales, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta, la autoridad, cuando tiene el poder, te jode. Yo mismo he dicho, si yo me peleo con el presidente de mi club de golf, pierdo. Ajá. Aunque sea el presidente del puto club de golf, ¿sí? Yo pierdo. O sea, al gobierno no le ganas. Ese es el tema. Al gobierno no le ganás, al relato institucional, a la opinión pública no le ganás, a la hegemonía cultural, a la hegemonía social no le ganás, a las cámaras de eco de las redes sociales no les ganás. Y sí, ya te jodiste. Sí, y esto se transforma en efectos reales en la vida de las personas. Claro. Acá yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de que todo está exacerbado también en América Latina. En España estas cosas ocurren, pero la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, solo permite tener detenidas 72 horas a un hombre acusado por un delito de abuso, de violencia de género, y no pueden dictar una prisión preventiva con la facilidad que ocurre en nuestros países latinoamericanos. Acá en México ocurre lo mismo que ocurre en Argentina, donde la prisión preventiva es realmente una situación de riesgo para la vida, para los hombres que son acusados, y aunque debería ser considerado una medida excepcional, realmente se termina utilizando casi como una práctica habitual, una práctica común. Y ahora hay una reforma judicial que ya fue aprobada, sí, en que adiós los ministros, adiós todos los jueces, van a poner los que quieren poner, y entonces, además de que eres preculpable, ya te jodiste. O sea, sí, el inocente ya se jodió aquí en México, o la inocente. Es increíble. No hay derecho de democracia, de defensa justicia. Tampoco. No. No hay un derecho a réplica, no hay un derecho del acusado de defenderse de ninguna de las maneras posibles. Acá en México está ocurriendo ahora mismo algo muy grave. De hecho, el otro día estábamos en una manifestación, el día 25 de abril, estuve presente en una manifestación frente al Senado de la República por la Ley Alina. No sé si escuchó de qué se trata el proyecto de Ley Alina, ya aprobada en el estado de Baja California. Es un proyecto que, a grandes rasgos, ofrece un marco legal para mujeres homicidas que acaben con la vida de hombres siempre y cuando se alegue que ha sido en legítima defensa.
Y uno pensaría, bueno, pero es que la legítima defensa ya está contemplada, ya existe un Sí, marco en para el la legítima artículo, defensa. claro. Bueno, esta reforma acaba con el punto de la proporcionalidad, donde la proporcionalidad no va a ser tenida en cuenta siempre que la mujer homicida alegue que se encontraba en riesgo de poder sufrir violencia. Claro, ¿y cómo se demuestra que existió un riesgo de sufrir violencia cuando la otra persona, cuando estos delitos se dan en el ámbito de la intimidad, la otra persona está muerta, no se puede defender? Obviamente una homicida que ha matado a un hombre con total intención de hacerlo, con total libertad, con total premeditación, va a buscar agarrarse a este marco legal. Pero a ver, hija, dime una cosa, pero no todas las mujeres dicen, porque me cae mi exmarido, le voy a dar un balazo al novio. Obviamente. Ni todos los hombres tampoco actúan de esta manera. Claro. Ese es el tema, que cuando hacemos una reforma legal, cuando damos un marco legal para que las personas que sí quieren actuar de esa manera puedan hacerlo impunemente, ahí estamos desprotegiendo a todas las verdaderas víctimas. O sea, si estamos ofreciendo un marco legal para que hombres puedan agredir libremente a mujeres, estamos dándole esa total impunidad a los hombres que las van a agredir y estamos desprotegiendo a las mujeres que están siendo víctimas de ello. Lo mismo ocurre a la inversa. Cuando estamos dando un marco legal que permite a mujeres que puedan asesinar directamente a sus parejas cuando están dormidas, dadas vueltas, da exactamente igual, a cometer el más terrible de los maltratos, y luego les damos una herramienta para que impunemente puedan defenderse y no se tengan que acoger a la proporcionalidad de la legítima defensa, estamos desprotegiendo a esos hombres que están en esa situación. Y el otro día estuvimos en una manifestación precisamente por esto. Estábamos, Alex Flores, el organizador, presentó 256 cartas a todos los senadores para que se abran mesas de trabajo para evaluar los riesgos que tiene una ley como esta. Y ahí estaban todos los afectados que sufrieron otro tipo de maltratos. Porque de alguna manera, aunque no sea un maltrato físico, hombres y mujeres sufren malos tratos en el ámbito de la pareja y también por fuera. Te lo voy a leer. Sí. Capítulo 4, punibilidad en caso de exceso. Esto en el Código Penal de Baja California, artículo 79. Casos de exceso. Al que incurra en exceso en alguna de las causas de justificación se le impondrá la sanción correspondiente al error de prohibición vencible, pero quedará subsistente la atribución del hecho a título doloso. Siguiente parte. No se considerará exceso en la legítima defensa cuando la mujer sea víctima de violencia física, sexual o feminicida, o en el hecho de que haya estado en peligro de serlo y al momento en que ésta se concretice acredite haber estado en un estado de miedo o terror o se encuentre en un estado de confusión que afecte la capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados. Y esto puede sonar muy, muy convincente, muy lógico, y ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué significa exactamente haya estado en peligro de serlo? No es que lo sea, es que haya estado en peligro de serlo. ¿De qué depende? ¿Depende de su propia percepción? ¿Cómo se demuestra que haya estado en peligro de serlo cuando el otro testigo está muerto? ¿Cómo se acredita? Ahora yo te hago una pregunta. Yo, hombre, estoy contigo, estoy dormido. Y yo te suelto un balazo y le digo al juez que porque me quisiste violar, ¿soy inocente? No. No, porque existe la proporcionalidad. Porque la proporcionalidad en la legítima defensa hasta ahora existe para todos, ¿no? Excepto en Baja California. Sí. Entonces, a cualquier agresión tiene que haber una proporcionalidad en la defensa. Ahora, vamos a ponerlo a la inversa. Imagínate que yo estoy con una pareja en casa. Es una pareja con la que tengo algunos problemas. Y me quedo enojada porque la noche nos fuimos a dormir pensando que él me había sido infiel. Entonces, en un estado de enojo, se me ocurre que mientras está durmiendo, lo voy a matar. Claro, esto luego se me presenta ante la justicia y yo digo, no, es que no había nadie ahí más que él y yo. Pero yo estaba en un estado de riesgo, yo estaba en un estado de miedo y pensaba que él me podía hacer algo. Estaba despierto. Él estaba despierto y me estaba gritando y me estaba diciendo... Y cerrando el puño. Y me estaba sacando el puño o estaba haciendo así, o justo levantó la mano y yo interpreté que me iba a pegar. Y me sentí... Y entonces no pude medir hasta qué punto realmente yo estaba en peligro y me sentí en riesgo y lo maté. ¿Quién lo prueba? Valentina, pero si el hombre da ese mismo argumento, ¿se jodió? No, exacto. De hecho, por eso dice, no se considera el exceso en legítima defensa cuando la mujer sea víctima. Mujer. Específicamente. Está redactado de esa manera. Las cosas se redactan de una forma por algo. Claro. Es una ley específicamente orientada a que sea la mujer la que se pueda acoger a eso. Nada más. Y en realidad,
no es que sería mejor si también aplicara a los hombres, es que la proporcionalidad existe para algo, porque si no estamos abiertamente permitiendo el homicidio, siempre y cuando sepamos poner una excusa lo suficientemente convincente. ¿Proporcionalidad qué significa? Proporcionalidad significa que yo tengo que ser medianamente capaz de medir cuál es la respuesta adecuada a la situación que estoy viviendo. Entonces, de repente, si me van a dar un puñetazo, yo reacciono con un puñetazo. De repente, si un puñetazo, Sí, saco una navaja y me clavo una navaja... violencia genera violencia. Claro. Exacto, pero tiene que haber... O sea, por ejemplo, cuando a uno le van a robar en la calle, ¿no? O en cualquier situación violenta, uno puede defenderse. O si te van a pegar, alguien te va a pegar, con lo que te vas a defender es de la misma forma, a puño, hablando mal y pronto. Claro. Si vos, en alguien que te va a pegar o que te va a dar una, como diríamos en Argentina, una cachetada a mano abierta, si de repente sacás una navaja y se la clavas 16 veces, no hay proporcionalidad. A eso es lo que estamos hablando con proporcionalidad. Esa proporcionalidad desaparece. Eso es un peligro. Y ahí estamos hablando de lo más evidente, lo que escandalizaría a cualquier persona que se sentara y viera las implicaciones que puede llegar a tener esto. Pero es que en realidad los maltratos que se dan actualmente hacia los hombres son de todo tipo. Obviamente estamos hablando de lo típico, ¿no? Que tenemos que escuchar: el maltrato psicológico, el maltrato verbal, maltrato físico también, aunque obviamente es menos letal en el caso de las mujeres hacia los hombres que los hombres a las mujeres por una cuestión de fisicalidad, ¿no? Pero las herramientas legales que existen, que están puestas sobre la mesa, son una forma, una herramienta para continuar con ese maltrato, para perpetuar ese maltrato. Entonces, de repente, si yo tengo una pareja y en esa pareja termina en malos términos o nos separamos en malos términos porque creo que me fue infiel, porque de repente no hacía las labores de la casa que yo quería que hiciera, o porque no me hacía tantos regalos ni tantos detalles como antes, entonces tranquilamente la ley me autoriza, la ley me facilita, más bien vamos a usar esa palabra, a interponer una denuncia contra esta persona. Y como son delitos que ocurren en la intimidad, generalmente los delitos de la intimidad se juzgan de una forma diferente a cómo se juzgan otro tipo de delitos, porque se entiende que generalmente no hay testigos. Siempre va a haber una luz más favorable hacia la denunciante mujer que a la inversa. Los hombres que son denunciados falsamente, siempre va a pesar sobre ellos ese halo de duda. Da igual si lo han cometido o no, da igual que no se pruebe, da igual que no se haya juzgado o que se haya juzgado y que los hayan absuelto. De hecho, a este tipo de acusaciones se les llama la bala de plata. Como los seres mitológicos, que lo único que puede acabar con ellos es una bala de plata, este tipo de acusaciones, que son terribles, aberrantes y con un gran impacto emocional, acaban con los hombres sin necesidad de que haya ningún tipo de evidencia sobre la mesa. Y el mundo está lleno. Y esto es algo que quizás uno no lo percibe hasta que lo tiene enfrente. Y sin embargo, cuando levantás, decíamos, ¿no? Levantás una piedra y aparece una. Acá en México, por ejemplo, tienen un caso súper conocido que, bueno, no sé qué pensarás vos. Además de México, también te voy a pedir otros casos que nos des nada más. Pero para proteger a las inocentes o los inocentes, no digas nombres, porque yo no soy un canal de nota roja ni nada por el estilo, pero... Se pueden hablar de las circunstancias. Sí, hija. En Argentina tenemos un caso muy conocido, por ejemplo, de un actor que es mitad argentino, mitad también de Brasil. Él es creo que nació en Brasil, pero se mudó a Argentina bastante chico. Un actor muy reconocido, súper respetado, con una extensísima carrera, que en un momento dado, después de tantos años de carrera excelsa, de hecho, en lo personal te cuento hasta que mi mamá lo conoció en un momento dado trabajando y siempre tuvo las mejores palabras para con él, fue acusado por otra actriz con la que había tenido habían coincidido en una producción, y esta actriz lo acusa en un video ultraproducido, en un video rodado profesionalmente, con acusaciones terribles, súper impactantes. A posteriori una rueda de prensa. Comienza una especie de cacería mediática contra esta persona. ¿Pero qué decía el video, más o menos? El video decía que cuando habían ocurrido la grabación de esa serie, en una de las giras que hicieron por esa serie, en un hotel él había abusado de ella. Ah. Esa era la acusación, una acusación de abuso. A lo largo de todo el proceso, sin que siquiera este hombre hubiera llegado a instancia de juicio, se lo persiguió de todas las maneras posibles. Y era culpable. Esa es la interesante. Finalmente, él se fue
a Brasil. Estaba tan perseguido, no podía salir a la calle tranquilo, no podía ir a comprarse un café, no podía hacer absolutamente nada. Sin que le digan hijo de puta, claro. Como poco, como poco. Claro. Porque hijo de puta te puede decir una persona a la que le caes bastante mal y te tiene el atrevimiento de hacerlo. Pero si te cruzas con una persona que no mide sus acciones o que está un poco loca, directamente te puede agredir. Claro. Se fue a México, a Brasil. Entonces en Brasil no tienen extradición con Argentina. Lo juzgaron en Brasil directamente. En la primera instancia de juicio lo absuelven. Yo me leí todo el expediente y me leí la sentencia. ¿Por qué lo absuelven? Básicamente porque no queda aprobada, no quedan acreditados los hechos. No hay material probatorio para respaldar la acusación. Bueno, se apela. Esta chica estaba parapetada por Amnistía Internacional. Apelan a la sentencia, lo condenan. Hacen una rueda de prensa. En Brasil. En Brasil. Hacen una rueda de prensa. Primero inocente y luego condenado. Ajá. Claro, en la rueda de prensa un solo medio se atreve a preguntar, ¿y en base a qué surge la condena ahora? Porque antes lo absolvieron y ahora lo condenaron. ¿Surgió alguna prueba nueva? ¿Algún testigo clave? ¿Algo que diera vuelta a la causa? Claro. No. Fue una reinterpretación de los hechos basada con exactamente el mismo material probatorio, basado en perspectiva de género, según la Convención de Belém do Pará y CEDAW. Uno diría, ahí te dice, ¿no? Es que CEDAW y Convención de Belém do Pará nos obligan a actuar de esta manera. Obviamente yo me leí CEDAW y Belém do Pará porque son los comodines que se utilizan en este tipo de causas. Sí. Prácticamente te podría citar partes de memoria de tantas veces que me he encontrado con esto. No hay ningún lugar de las convenciones de CEDAW y de Belém do Pará donde te digan que en estas causas está obligado a reinterpretar la evidencia probatoria, totalmente ausente, inexistente, nula, para darle un peso y una condena que no se puede sostener. En ningún momento dice algo así. Estos son simplemente una declaración de intenciones, una forma en la que dicen como, bueno, la mujer tiene derecho a un juicio justo, la mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, lo cual pero estamos de acuerdo. ¿Fue justo el primer juicio o no? En el primer juicio se lo absolvió precisamente porque no habían evidencias. Cuando se apeló, dijeron, bueno, pero es que aunque no hayan evidencias, según estas convenciones, tienen que juzgarlo con perspectiva de género, entonces deberían condenarlo. Había tan ruido mediático en ese momento y yo he recibido llamadas de jueces que me han dicho directamente, Valentina, la verdad admiro mucho lo que haces, porque hay veces que el conjunto social te obliga a condenar porque si no te prende en fuego el juzgado. Claro. En ese punto ya tenían que agarrarse a algo para condenar a este hombre. Ya no importaba el juicio que se diera de puertas para adentro del juzgado. El público quería culpable. El juicio ya se había dado. Claro. Se había dado fuera, en las redes sociales, en los medios. Entonces, obviamente no, seguimos en la misma. No hace falta dar nombres porque estos casos, te digo, se pueden replicar en todos lados. Te vayas a donde vayas, te pones a escuchar un poco y aparecen. Acá en México tienen uno muy parecido. Ahí voy. ¿Y el tipo sigue en la cárcel? El tipo está en la cárcel. Ahora tiene salidas transitorias, le permiten ir a trabajar y volver a la cárcel. Ahora, esto es la segunda, o sea, después de la condena, él volvió a apelar. Sí. Y ahora quedó en firme. O sea, ahora sí entra a la cárcel. O sea, perdió. Perdió. Sin haber comprobado la tía eso. Nada. Llena de contradicciones la causa. Digo, yo me he quemado las pestañas. Tengo pues también el del informes. Barcelona. A Dani Alves. Dani Alves, claro. Que también. Que nunca se supo. Hubieron, en el caso de Dani Alves, sí. Yo también hice varias coberturas al respecto de eso y fue uno de los casos que me ha traído más backlash, que me ha traído más críticas, porque mucha gente le daba credibilidad a ese caso en su momento. Y yo decía, esto tiene toda la pinta de tener intenciones que no reflejan la realidad de lo que se está denunciando. Y tuve que comerme incluso críticas de mi propia audiencia diciendo, ¿estás segura, Valentina? ¿No te estarás equivocando esta vez? Bueno, ahora salió absuelto. Sí. Y en esta absolución leemos nuevamente la sentencia y sé exactamente lo que yo sabía que estaba pasando en la vez anterior. De hecho, se hablan muchas cosas, ¿no? De que las cámaras de seguridad demuestran a todas luces que no ocurrieron los hechos como la denunciante los relata. Pero es que hay otra parte de la sentencia que yo no sé por qué no se está comentando con la rigidez y la solidez con la que se debería comentar. Y es que se hicieron exámenes forenses de ADN en el baño donde supuestamente ocurrieron los hechos. Y estos exámenes forenses de ADN demuestran más la versión del propio Dani Alves que la de la denunciante. No se le puede mentir al ADN.
No, claro. Bueno, Y aún así- y ahora en México hay un caso que decías. En México hay un montón de casos, pero hay Sí. uno que me hace acordar, por eso me acordé de este, que me Sí. hace acordar mucho al del actor español. Me dijiste que no mencione nombres, sigo sin mencionar Sí, nombres. sí. Hay un hombre con una carrera muy sólida, muy reconocida, que ha sido muy respetado a lo largo de muchos años aquí en México, que actualmente se ha tenido que ir del país por las acusaciones terribles que ha sufrido. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de violación y de abuso sexual. Dicen que son Como el español o Dani Alves. sí, o sea, como me recuerda más al caso del argentino. Sí, que de hecho el brasileño argentino, sí. empieza de la misma manera. Empieza con un video súper producido por una persona con una mediana relevancia pública. Empieza todo a través de lo mediático, luego se empiezan a replicar otro tipo de acusaciones, va aumentando el número de las acusaciones, se terminan judicializando algunas de las causas, pero de las causas judicializadas no hay ningún tipo de sostén. De hecho, llama la atención que de tantas acusaciones, más de 60, se empieza a decir que... ¿Cuántas? Más de 60, supuestamente. O sea, el tío este que tú hablas tiene 60 No, acusaciones. en la de México estamos Sí, hablando. sí, Sí, más de 60 acusaciones. Pero hablan de denuncias, de más de 60 denuncias. Y después te pones a ver que no son denuncias, son acusaciones. Y que esas acusaciones son tweets. Y que esos tweets son anónimos. Y que esos tweets anónimos describen en su mayoría situaciones que no son delictivas. Que son Pepito me tocó el brazo, Pepito se olvidó de mi nombre. Que por supuesto estaremos de acuerdo que no son acciones constitutivas de delito. Que te pueden caer mal, que pensaste que esa persona se iba a acordar de tu nombre y no se acordó, entonces quedaste dolida. Pero desde luego no supone un delito. Pero eso está ahorita en las acusaciones. En las o sea, acusaciones de los tweets. Claro, que ese es el gran el problema. público, no legal. No. Y ese es el gran problema, porque se confunde todo el tiempo. La gente habla de más de 60 denuncias. No, no hay más de 60 denuncias. Hay más de 60 tweets, denuncias. Ya entendí. Son menos de 4, son 4. Y en las denuncias ocurren cuando, las que están judicializadas hablamos, una ocurre, supuestamente, en un restaurante que no existía en el momento de los supuestos hechos. Otra ocurre en un momento donde en la casa de la persona que era acusada no lucía como se supone que se describía en la acusación. Es decir, había habido una reforma en el medio donde... En la casa. En la casa, es decir, vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? Que yo vengo aquí hoy y yo veo que está esta mesa redonda y veo que está esa planta preciosa, ese lecho precioso ahí, y yo digo que en el año 2006 yo vine acá y acá había una mesa redonda y un helecho precioso ahí al fondo. Y resulta que en el año 2006 este patio no era un patio. Este Exacto. patio era un lugar totalmente diferente y había una mesa cuadrada y ahí no había un helecho, había una estatua de una señorita griega, lo que sea. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que esa acusación, por un lado, no tiene ningún tipo de sentido. Y estas ¿Tú son las te más has metido suaves. a ver esos? Obvio, Ah, obvio. ok. Yo, de hecho, cuando empecé a involucrarme en esto, porque sí, algo que quizás se puede considerar una virtud, un defecto según quien lo mire, soy un poco obsesiva con mi trabajo. Ok. Entonces, cuando decido involucrarme en algo, me meto hasta el fondo. Y yo viajaba a Estados Unidos a ir a un concierto. Sí. Y aproveché para hacer una escala en México. Y pedí autorización para ir a conocer esa casa y tomar apuntes y tomar notas sobre cómo realmente era la casa. Me contacté con el arquitecto que había hecho la reforma de la casa. Le pedí al arquitecto que me diera un testimonio, que me explicara y me mostrara el esquema de cómo fue la reforma. Me mostró los papeles de cómo, o sea, vi los papeles mismos de cómo era la casa antes y qué reforma se hizo. Y ahí me cuadró que esta descripción de la casa partía de la información pública que ya había ido saliendo hasta ese entonces. Se basaba en testimonios más recientes de otro tipo de cosas que no tenían que ver con ningún tipo de delito y los usaron para darle mayor credibilidad a situaciones totalmente normales, que a lo mejor esa persona estuvo en esa casa, o sea, se encontró con esa persona pero nunca fue a la casa, pero teniendo esa información de cómo era la casa a posteriori de la reforma, utilizó esa información para darle algún tipo de sostén a su acusación. Y estas son las más suaves. Después otras acusaciones ocurren. Entonces, una Una en el restaurante que no existía. en el restaurante que no existía. ¿Otra? Otra en la casa que no era. ¿Otra Digo, en la la casa? casa era, pero no era la decoración que ella decía. No era ni siquiera una cuestión de, detalles estructurales de la casa no No. coincidían. Y esto no es una cuestión de verlo, sencillamente, directamente me puse en contacto con la fuente de esas reformas. Otra, cuando el acusado estaba afuera del país
Y esto no lo constata únicamente unos pasajes de avión, unos billetes de avión. Obviamente habían billetes de avión, obviamente habían reservas de hotel, obviamente habían documentos de médicos que fueron motivo del viaje, pero especialmente, o sea, habían también sellos de pasaporte, pero especialmente había un documento de fiscalía donde se desglosan todos los viajes realizados durante años de esta persona y consta la salida del país y la vuelta a entrar del país. Y o sea, el tercero es el día tal es cuando me quiso violar. Algo así. El día tal. Y el él día se fue tal no antes, estaba en no estaba. México. O sea, decirte yo, alguien ahora en Argentina me quiere acusar a mí y me dice, tal día, Valentina en Argentina me hizo tal cosa. No bueno, pero estaba en resulta que México. Valentina había viajado a México antes Sí, y volvió después. claro. Es físicamente imposible que hubiera cometido ese delito. Eso es lo que pasó. Otra estaba en un programa de televisión en vivo con otra gente que estaba participando con él. O sea, la cuarta dijo, fue tal día, en tal lugar. A tal hora. Y él estaba grabando. Sí. Y no hay un error por un par de minutos, porque No. encima tuvo 2 programas en vivo, uno seguido del otro. O sea, son varias horas de estar totalmente no disponible para que eso haya ocurrido. Entonces, y así se van sumando. Después vemos que Esos son los 4 famosos los 4 famosos judicializados. Exacto. judicializados. Sí. Después hay un caso que es el que te digo, que aparece en un video con mucha producción, con una componente emocional muy grande. Y en este componente emocional tan grande se describen cosas que son sencillamente mentiras. Se hablan de investigaciones internas de ciertos grupos empresariales, etcétera, que los propios grupos empresariales han desmentido abiertamente. Se denotan contradicciones continuas dentro del propio discurso. Es decir, si uno ve las acusaciones que se dieron en ese primer video acusatorio frente las palabras de esta misma persona en diversas entrevistas a posteriori, no coinciden. Es decir, la misma persona describiendo supuestamente el mismo hecho está diciendo cosas diferentes. O sea, ya vas en 5. No Esa no está judicializada. Esa no. No está judicializada. Fue la que más relevancia mediática tuvo y no llegó a ser judicializada. Imagínate que si Por para falta que de pruebas. Imagínate que para que las otras, donde estaba fuera del país, donde estaba en un programa en vivo, donde estaba en un restaurante que no existe, sean las que están judicializadas, la poca sustancia que podía tener esta. Y esa es la más mediática de todas. Y ahí empieza una cantidad de acusaciones, una especie de efecto Werther, efecto llamada, donde empiezan a aparecer más y más acusaciones, pero a través de tweets. De Twitter. Y, Okay. e incluso han habido personas que han dudado de que de repente, después de tantos años, de una reputación intachable, que haya estado en diferentes lugares donde nunca surgió ninguna acusación ni nada, digan esto hasta qué punto es cierto. Había una plataforma en Twitter que estaba publicando estas acusaciones, que de hecho es una plataforma de Twitter, nada más, es una cuenta de Twitter, no tiene ningún tipo de personería jurídica, no hay ningún responsable detrás de esta supuesta organización, que mandaron algún mensaje anónimo del tipo, no, porque esta persona me hizo tal cosa, me hizo tal otra, sin describir ningún tipo de delito, para comprobar hasta qué punto realmente había una curación de esas acusaciones, si alguien realmente estaba chequeando que eso hubiera ocurrido o no, qué tanta veracidad le daban. Las publicaron automáticamente. Y esa plataforma hasta ese entonces no había publicado acusaciones contra nadie. O sea, la plataforma parecía dedicada única y exclusivamente a perseguir a esa persona. Llama la atención cuanto menos. Fiscalía hizo un pedido público a personas que quieran acusar a esta persona, que vengan, las recibimos. Esto pasó, yo no estaba viviendo en México y me enteré, ¿cómo puede ser? Claro. Entonces, ya de por sí ahí ya resulta llamativo cuanto menos, ¿no? Y entonces consideramos que, además es esto, durante años no apareció ninguna acusación de este estilo. También pasa ahora en España con algunos políticos que están siendo acusados de este tipo de delitos y ahora surgen algunas acusaciones públicas, pero la gente le está empezando a revisar el archivo, como diríamos en Argentina, y están apareciendo acusaciones de 2013, acusaciones de no sé cuál. Hay una serie de acusaciones que no se habían visto hasta ese entonces, que estaban en un tuit muy antiguo, que estaban en una publicación Pero de un blog muy acusaciones de antiguo. tweet. Claro, pero que había una constancia de que algo así ya se lo había dicho hace mucho tiempo. En este caso, en lo de México, no ocurrió. O sea, era como nunca hubo nada y de repente florece todo de la nada. Es muy raro. Esta misma persona que hizo este video públicamente, hay una conversación donde se la escucha diciendo
que la habían intentado hablar para que arremetiera contra él porque lo querían bajar de ciertos espacios, que no quería que la usaran a ella, que ella lo había defendido. Esto está grabado con su voz. Está grabado con su voz y se lo está diciendo a él, lo está mencionando con su nombre. Es decir, no hay... La que salió en el video diciendo que esta persona es un hijo de puta, resulta que estaba en privado. Hay grabaciones en privado que dicen que es un amor. Ajá. Diciendo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué estás diciendo estas cosas? No me jodas. Sí. Y esto está, ¿sabes qué es lo que pasa? Está al alcance de todo el mundo. Lo que me pregunto yo es... ¿Por qué al alcance de todo el mundo? Porque está público, porque yo lo encontré así. O sea, ¿cómo puede ser que yo, que cuando empecé a investigarlo tenía 26 años, una argentina con una computadora de 26 años, pudo alcanzar todo eso? ¿Qué pasa que el resto de la gente no lo está queriendo ver? Y tengo una posible conclusión. No sé si sabes, Carlos, que hay un libro, un manual, que se llama Damn, que es How to Destroy a Man Now. Es un manual para interponer denuncias falsas contra hombres poderosos con un modus operandi ultra concreto que es y prácticamente infalible. O sea, es tan clara la forma de hacerlo, es tan infalible, que alguien escribió un libro, lo estructuró y lo ofreció gratuitamente al público para que se use en contra de hombres con los que se quieren acabar. De hecho, el preámbulo del libro, todo el prólogo, es una declaración de intenciones de cómo hacer estas acusaciones falsas contra hombres poderosos es una forma de las mujeres de recuperar el poder y no sé qué. Y cuando yo... Esto fue lo último, porque en este caso de México, como en el de Argentina, vi estos factores comunes e hice un cross-matching de las cosas que habían ocurrido con este caso versus las recomendaciones del libro. Te digo que soy un poco obsesiva, tengo una tabla hecha. En este libro, página tanto, se dice esto, te cita textual, ¿qué pasó con esta persona? Y lo pongo. Sí, está ocurriendo así, con ese nivel de impunidad. No sé si es que no genera clics, no sé si es que no va de acuerdo al relato dominante, no sé si es que obviamente genera mucho rechazo, mucha repulsa social hablar de este tipo de cosas. Y una de las cosas del libro es las acusaciones tienen que ser aberrantes. El abuso sexual, la violación, la violencia de género. Sí. Socialmente estamos muy sensibilizados con esos temas. Sí. Nadie se quiere relacionar con una persona a la que le acusan de algo así. Ok, nada más yo quiero hacer memoria. Obvio. La historia de este personaje de México empezó públicamente por el video de una tía. Ajá. Es la misma tía que después volvió a producir, que es la que le dijo a esa persona, eres a todo dar, yo te cuido porque te quieren joder del canal. Es la misma persona. La misma. Y esta es la que dice que esta persona la quiso abusar de ella. ¿Cuál de las 4 casos no está judicializada esa? O sea, lo que ella... No jodas. ¿Sí? O sea, la que lo acusa ni siquiera fue tocada. Así es. No, pues esto ya es medio... Y es político el rollo. Absolutamente. Y ahora están pasando muchas cosas en México. O sea, coincide con que yo esté acá, en estos días que estoy acá, que están saliendo unas cosas que supongo que sabrás de cuáles te estoy hablando. Que vos decís, puede ser que también, no sé, esto no lo sé porque yo no tengo esa información. Y yo pongo las manos en el fuego por lo que yo misma pude investigar. Y por eso sé que en estas cosas me atrevo a hablarlo así y a decir toda la información que he logrado recopilar. Y saldré en los lugares que sean necesarios a repetirlo una y otra vez. No importa que tanto me persigan mediáticamente por las redes sociales. ¿Te persiguen mucho? Un poco, pero no tanto como otras personas, porque yo digo, no se puede cancelar a quien nació cancelada, ¿no? O sea, con lo que me dedico yo, es muy difícil que me puedan atacar y que me pueda afectar realmente. Quizás es que estoy afectada desde el principio, entonces no me doy cuenta de lo que pierdo, también puede ser. Pero hay ciertos casos que son más antipáticos que otros. Porque hay casos que cuanto más conocido uno es, también se gana más gente que lo quiere, también se gana más gente que lo odie. Entonces, aquellas personas que, si surge una acusación así, aquellas personas a las que no les caigas bien, obviamente van a utilizar eso en tu contra para atacarte. A ver, antes de pasar a la historia 3,
La historia 1 es Brasil-España. Nunca le comprobaron al pobre actor y ya le confirmaron sin ninguna puta prueba que él la quiso violar. Ajá. Así. Así. Sin pruebas. Sin pruebas. No solo es eso. A mí me gusta hablar de que no es que no hayan pruebas en muchos casos, sí, sino que hay pruebas de su inocencia. O sea, no estamos hablando de, bueno, ante falta de pruebas, indubio pro reo, ante la duda en favor del acusado. No, sí. Estamos hablando de que hay pruebas que gráficamente y explícitamente demuestran la falsedad del testimonio de la denunciante. Además. ¿Y la opinión pública hoy cómo está? En Argentina, con este personaje. Tenemos ahora, gracias a Dios, creo que está un poco más repartido, y si bien hay mucha gente que todavía lo condena y lo persigue, especialmente por parte del movimiento feminista y todas personas que quizás dentro de su buena intención siguen pensando que todo esto ha sido cierto, o que quizás no le podemos presumir a todo el mundo la capacidad, el interés o el tiempo o el conocimiento de cómo encontrar una sentencia o un expediente y leerlo. Porque la gente tiene su vida, tiene su trabajo, sus hijos. Claro. Entonces no están en eso. Esto es porque es mi trabajo. Claro. Y si los medios de comunicación no ponen de su parte tampoco en cubrir con la verdad en la mano, tampoco colabora. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que a lo largo de todos estos años ha ido viendo las inconsistencias, las contradicciones. Pero el pobre actor español brasileño sigue jodido en la cárcel. Argentino-brasileño, sí. Argentino-brasileño. Ahora perdón, sí. está entrando porque la sentencia quedó en firme. ¿Y No qué quedan tiempo le instancias dieron? de apelación. ¿Y qué tiempo le dieron al pobre? Creo, si no mal recuerdo, no sé si una cosa de 4 años. Bueno, supongo que si tenés audiencia de Argentina, algunas personas pueden llegar a reconocer este caso, pueden llegar a corregir si no son los años correctos. Pero sí que creo que se le ha dado una condena que es como chiquita en comparación a lo que podría haber sido. Y ahí es donde vemos esta intención de tenemos que condenarlo por algo. Claro. Sí. Claro. Ok. Ese es Argentina, Brasil. Ajá. México. Una tía arma un escándalo en un video, dice que lo trató de violar, y a raíz de ese video salen otros 4 casos de intento de violación o abuso, en la cual ninguno de los 4 casos tiene una puta prueba para declararlo culpable. No hay una. No hay una. Como decíamos, ¿no? Son físicamente imposibles. Ok. Y el colmo es que la tía esta que lo denuncia en el primer video saca otro segundo video siguiéndolo denunciando. ¿Voy bien? Saca un montón de entrevistas. Le empiezan a entrevistar por todos lados. Sí. Es que entrevistan en un montón de medios de comunicación. Y cada ¿En vez qué lo trató de violar? Claro, que hace este video producido que sube en sus redes sociales, en YouTube, en Instagram. A partir de esta acusación se empieza a viralizar y empiezan a hacerle una gira mediática, vamos a decirlo de alguna manera, por diferentes medios, donde está muy interesante. Ojalá pudiéramos tener varios pares de ojos y varios pares de oídos para escucharlas y verlas todas al mismo tiempo y empezar a hacer este cross-matching, donde vemos que no coincide lo que declaran una frente a la otra. Más, sobre todo, que directamente miente. Lo que materialmente se podría comprobar. No, porque se inició una investigación interna en tanto grupo empresarial. El grupo empresarial dijo, no, al contrario, vamos a sacar un comunicado que diga, nunca iniciamos una investigación interna con esta tipa porque ni siquiera trabajaba para nosotros. Una de las pruebas más grandes que podrían... Encima dijo que dentro de ese juicio interno del grupo empresarial, lo ganó. Dice que lo ganó, que el grupo empresarial le dio la razón. El grupo empresarial dijo, no tenemos nada que ver con esta señorita, lo siento. Ok. Y capítulo 3. Dani. Estábamos hablando de Dani Alves, ¿no? Dani Alves, claro. Ajá. Claro. El caso de Dani Alves, donde terminó absuelto, gracias a Dios, que la justicia actuó como debía actuar. Y de hecho es algo que yo he cubierto con mucha ingenuidad e incredulidad, porque yo siempre digo que a este punto estoy decepcionada pero no sorprendida con ciertas cosas que pasan, pero sería mentira porque hay cosas que todavía me sorprenden en lo positivo, como en este caso. ¿Pero por qué guardaron a Dani tanto tiempo?
si el ADN demostraba que él no tuvo nada que ver con esa chica? Bueno, y ahí es donde uno empieza a entender por qué de repente el actor de Argentina se fue a Brasil, porque el de México se fue a otro lugar. Entendemos que simplemente es una cuestión de... Es un premio político. Metimos a este tipo en prisión preventiva, quédense tranquilos, somos los mejores. Ya está. Tan sencillo como eso. Es un caldo de cultivo para dar esta sensación de que hay un triunfo sobre un mal. Yo creo, lo que estás diciendo es cierto. El juzgado hizo lo que la gente quería que haga, Ajá. sin tener una puta prueba. Actúan así. Entonces, claro, al final estamos haciendo profecía autocumplida. Claro. Donde acusamos y damos por culpable antes de que se dé un proceso de juicio justo. Decimos, estamos cumpliendo al final con la peor leyenda negra de una cacería de brujas. Y decís, ¿para qué tenemos un sistema de justicia si al final estamos ejerciendo de la misma manera que la peor leyenda negra de los juicios medievales, que ni siquiera eran tan así? Y claro, nos ponemos a pensar en retrospectiva y decimos, ¿estamos realmente del lado correcto de la historia? Tu intuición de periodista. Es una venganza política el de México. Sí, tiene toda la pinta. ¿Es una venganza política de un hombre o de esta persona que salió en el video y porque a lo mejor no le dio chamba, no le dio trabajo? No, yo creo que esas personas a las que no les dio trabajo esta persona, obviamente les pudo haber venido bien de forma circunstancial y de forma individual, pero que claramente no tiene nada que ver el origen ahí. El origen claramente tiene que ser mucho, mucho más arriba, mucho mayor. Que tiene que ser de un hombre, de un grupo que se veía beneficiado de alguna manera de afectarlo a él directamente o como daño colateral. Y poderoso, ¿no? Claro, por supuesto. Porque esta persona no era... O sea, estamos hablando... Ojo, que esto no quita que personas de a pie del día a día, anónimos, sufren acusaciones falsas también, cada uno con su pequeña circunstancia. Por una exmujer, por un trabajo, por alguien que lo quiere reemplazar, por supuesto. Pero cuando estos casos ocurren en personas con tal nivel de relevancia pública, con tal magnitud, con tanta trayectoria, con tanto nivel supuesto de poder, lo que está atrás tiene que estar mucho más por encima. De hecho, siempre escuchamos, ¿no? O sea, no sé si te habrá pasado, Carlos, de escuchar, no, porque los poderosos son impunes, porque un poderoso si hace algo mal no se lo persigue. En estos casos, ¿qué está pasando? O sea, si una persona que se la considera poderosa, que está siendo injustamente acusada de delitos que no cometió porque la realidad se impone y la realidad se demuestra como tal, ¿le está pasando lo que le está pasando? ¿Qué es lo que hay más arriba? Claro. ¿Y cuánto tiempo te quedas en México? Me voy mañana. ¿A dónde? ¿A Argentina? Sí, de vuelta. ¿Y tienes ahorita otros casos que quieres investigar o te tomas un descanso? No, yo estoy constantemente con eso. Siempre hay un caso con el que estoy, lamentablemente. O sea, tú te sientas en la compu y empiezas a averiguar y dices... Sí, o sea, yo tengo que hacer, obviamente, también otros tipos de contenido para mi canal. Sí. Porque, bueno, conocerás muy bien cómo es el YouTube. YouTube premia mucho la cantidad, ¿no? La producción. Exacto. Entonces, obviamente, hago otros contenidos. Pero siempre en paralelo, aparte de los contenidos que voy subiendo de forma diaria, hay una parte de mi día todos los días que está dedicada a este tipo de cosas. Y ahora estoy, por ejemplo, investigando el caso de un abogado argentino que está en una situación muy similar, que está también llena de contradicciones, de puntos grises, de cosas que no tienen absolutamente ningún tipo de sentido y que se lo ha condenado de forma totalmente injusta. Ahora están en proceso de casación, o sea, una apelación a la condena, y espero pronto poder subir un informe sobre ese caso también. Te mantienes ocupada. Sí, no queda otra. Me gustó mucho la entrevista. Muchas gracias, Carlos. Me gustó mucho la plática porque... Como te dije, eres la primera persona que conozco y sí hay mucha injusticia. Sí. Sí hay mucha injusticia. Así es. Si alguien se quiere vengar de uno, lo jode fácil. Así es. Con Depende que te acusen, me quiso violar y adiós. Exacto, por eso hay un manual entero de cómo hacerlo, por eso se le llama la bala de plata, por eso... Al final termina siendo un arma de doble filo este nivel de sensibilización que tenemos, porque está muy bien para las verdaderas víctimas. Pero ¿qué pasa con aquellos hombres? Es que lo que me da risa, te explico.
Si alguien le dice a una persona masculina, si alguien lo acusa, una mujer lo acusa, por abuso, se la creen. Sí. Y si un hombre va y dice, esta tía se quiso abusar de mí, le van a decir, no seas idiota, ¿por qué no te la tiraste? Sí. Y bueno, miren, también... Y eres inocente. Tenemos una cuestión también muy cultural con eso, ¿no? Sí. Es decir, son de esas cosas donde el feminismo quiere hacer cosas bien, no lo sé si es la intención o no, el resultado es aterradoramente pésimo, porque a las mujeres se nos educa en saber reconocer ese tipo de situaciones, se nos educa también en lo que yo llamo la cultura de la queja. A las mujeres desde chiquititas se nos enseña que no podemos tolerar ningún tipo de maltrato, ni de trato denigrante, ni de una mala palabra, de que somos dignas y somos válidas y por lo que somos y no por lo que somos capaces de aportar o proveer. A diferencia de los hombres, que son dignos, válidos y decentes en función de lo que son capaces de proveerle a la sociedad. Ahí ya tendríamos para una charla mucho más larga sobre derechos de los hombres y el rol del hombre en la sociedad, donde el hombre, por ejemplo, aprende a amar a su familia estando lejos de su familia. El hombre tiene que demostrar su valía, demostrar que merece ser amado en función de lo que es capaz de proveer, de lo que es capaz de acumular, de lo que es capaz de darle a otros. No solo a nivel económico, sino también históricamente ofreciéndose como un sacrificio en conflictos bélicos. A cuanto más grande es tu disposición a morir, más grande es la medalla. Eso también es parte de lo mismo. Claro. Y en el caso de los abusos, ocurre un poco lo mismo. Las mujeres estamos preparadas para reconocer ese tipo de situaciones. En los hombres no. Entonces, si vos le preguntas a un hombre si alguna vez sufrió un abuso sexual, probablemente te va a decir que no. Ahora, si le preguntas cuál fue su primer encuentro sexual o el más incómodo que tuvo, a lo mejor te dice, no, porque a los 9 años una amiga de mi mamá me obligó a tocar. Me llegó, claro. No son ni siquiera conscientes y les está pasando a ellos también. Valentina Ortiz, es un placer tenerte acá. Lo mismo digo, Carlos. Y cuando regreses y me avisas, por favor, para traerte para hablar de este tema que traes también, que está bien interesante. Será un placer siempre. Y Familia Atípica, bueno, disfruten el resto del domingo. Vean la programación de Atypical. Nos vemos mañana lunes a las 9 de la mañana en ¿Por qué? El programa de política para no políticos con mi querido Pedro Ferriz de Con, Pepe Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Gracias, me encantó el programa, Valentina. Muchas gracias, a mí también, Carlos. Familia Atypical, muy buenos días. El telegrama carta que he escrito este jueves para Atypical TV se la dirigí al inolvidable presidente de Uruguay, José Mújica. Y ustedes preguntarán por qué telegrama carta. La respuesta es muy fácil, porque no es tan corta como telegrama, pero tampoco tan larga como una carta. Vamos a leerla. La cabeza del telegrama carta dice: telegrama carta dirigido a José Mújica. Y entre paréntesis, eres y serás siempre un ejemplo de honestidad y de congruencia. Estimado José, sentí mucho tu partida. Mucho. Para mí, siempre fuiste un ejemplo de lo que verdaderamente debe ser un ser humano. Fuiste congruente con tus principios hasta tu último día. Desde tus inicios como guerrillero tupamaro hasta el mandato de tu presidencia. Siempre fuiste valiente y siempre fuiste honesto. Durante tu presidencia rechazaste vivir en el Palacio de Gobierno. Durante tu mandato te quedaste a vivir en tu rancho a las afueras de Montevideo. Manejaste tu camioneta viejita hasta tu último día. Nunca escoltas, nunca guaruras. Viviste con 0 dispendios y 0 lujos. Tu primer y único objetivo fue eliminar la pobreza de tu pueblo y fomentar el empleo a través del sector privado. Nunca inventaste mamadas como tener una aerolínea o construir un tren que destruye el ecosistema en la Riviera Maya, destruir un aeropuerto con 5 pistas y 94 puertas para construir una basura de 14 puertas y una pista como aquí en México. Siempre respetaste la libre expresión
y siempre fomentaste a los medios de difusión para que se expresen con toda libertad. Fuiste un gran socialdemócrata y eres y serás siempre un ejemplo para las nuevas generaciones. A diferencia de ti, nosotros aquí en México tuvimos un presidente mentiroso, hablador, acomplejado, que dividió al país, apapachó al ejército y la marina con dinero, que siguió al pie de la letra el populismo, que no generó empleos ni mejoró la salud y que tuvo el récord histórico de más muertes y desapariciones en México. Además de que se asoció con el crimen organizado, convirtiendo a nuestro país hasta el día de hoy en el gobierno con más muertos y desaparecidos de nuestra historia, además de convertirse en un narcogobierno. Un señor que dejó de vivir en Los Pinos dizque porque era muy suntuoso para cambiarse a vivir en un palacio. ¿Lo puedes creer? Y su sucesora, Claudia Sheinbaum, siguiendo los mismos pasos de su padre putativo, continúa viviendo como reina en Palacio Nacional, además de buscar eliminar la libertad de expresión y de robarnos el Estado de Derecho. ¿Y qué crees? Estos dos gobiernos han sido los gobiernos más corruptos de nuestra historia, empezando por los hijos de Andrés y la comadre de Claudia, la gobernadora de Veracruz. Para terminar, mi querido Pepe, descansa en paz y gracias por tu herencia. Tú ya pasaste a la historia, no como Andrés y Claudia, que pasarán al olvido sin pena ni gloria. Como envidio a mis hermanos uruguayos. Familia Atypical, esta es la carta de esta semana, espero que la disfruten. Pasen un lindo fin de semana, continúen disfrutando la programación de Atypical y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Muchas gracias.